Doy inicio a la grabación de hoy, lunes 26 de abril. Bienvenidos y bienvenidas todas a nuestra clase de Infeco. Lo que hoy vamos a trabajar, o nos tardamos en empezar la grabación debido a que primero estuvimos, se está presentando que el grupo se está conectando muy poco a clase. Llegamos a pensar los 12 que nos conectamos a las 7 de la mañana que era festivo, no sabíamos. 12 de 37 que debíamos conectarnos, pues con el grupo es de 36, conmigo 37, y solamente estábamos 12 personas, o sea que cada vez se están conectando menos pilas, no se dejen coger ventaja en las cosas, porque eso luego de maratonear el curso viéndolo por YouTube no es el objetivo. Entonces, aprovechamos ese tiempo y la poca o la reducida participación que teníamos y ya se calificamos los parciales, ya está publicada la calificación del parcial 2, está publicada la calificación del quiz de la semana pasada, para que puedan revisarlo antes de pues, esta semana de subirlos a la plataforma, para que lo tengan presente. ¿Listo? Vamos a empezar hoy el tema que continúa, vamos a empezarlo en este momento, vamos a hacer la explicación conceptual y luego podremos hacer ejercicios como todos los temas que trabajamos, nos introducimos en el tema primero conceptualmente y después de esto pasamos como a aplicarlo a nivel de cálculos. Entonces, tenemos lo siguiente. Nosotros ya hemos trabajado hasta nuestras clases anteriores, trabajamos el concepto de proyectos con flujos, entendiendo proyectos con flujos como los proyectos que tienen una inversión inicial, que entonces hay una inversión inicial que sale dinero, entonces como entrego el dinero, el valor presente es negativo, y a cambio de esa inversión inicial, pues espero como inversionista recibir flujos de caja futuros que sean positivos, o sea, el signo de esos flujos es positivo en la evolución económica, pongo la salida del dinero negativa y la entrada del dinero positiva. Esos proyectos nosotros determinamos que son viables económicamente cuando la TIR es mayor a la TCO y el BPN es mayor a 0. Y cuando tenemos un conjunto de proyectos viables, hacemos la selección con mutuamente excluyentes, donde la TIR y el BPN incremental la usamos pues para determinar la viabilidad del incremento de un proyecto sobre otro. Y ahí podemos hacer como selección de proyectos que compiten entre sí por los recursos o por finalmente su aplicabilidad. Cuando los proyectos también son viables, les aplicamos los otros 4 indicadores, que son el índice de rentabilidad para elegir los proyectos mayores. También le aplicamos el PR, que es el periodo de retorno, que es elegir los de menor PR. También aplicamos el TBR o TIR modificada, que es la tasa verdadera de retorno, o TIR verdadera, que seleccionamos de mayor. Y aplicamos relación beneficio-costo para elegir los mayores, donde reconocemos que hay una tercera oportunidad de revisar la viabilidad del proyecto, cuando la TCO es menor que la TIR modificada y la TIR modificada es a su vez menor que la TIR, o sea, la TIR modificada queda en la mitad entre la TCO y la TIR. Y con eso se refrenda el derecho de la elección del proyecto o se descarta. Esto sirve para aplicar modelos de maximización de estos modelos de indicadores. También sirven para aplicar modelos de maximización del índice de rentabilidad o maximizar el VPN, considerando un conjunto de proyectos elegibles que pueden ser fraccionables o tratados como enteros. Entonces eso fue como lo que hicimos hasta antes de nuestro parcial 2 y hasta ahí llegamos en los temas conceptuales de la evaluación de proyectos. Ahora, hoy vamos a evaluar el concepto de proyectos sin flujos. Es decir, nos referimos a proyectos de costos. Proyectos sin flujos son proyectos de costos, donde se invierte para comprar el bien, la propiedad, la máquina o la tecnología o el software que haya que comprar. Se pagan los costos de sostener esa tecnología y al final se vende. Es decir, este no es un proyecto donde se tenga más... No, Leonardo. No, no es de compra de acciones. Es de comprar algo que tengo que cuidarlo para que me funcione bien. Y al final lo puedo vender en algo. Entonces es como cuando compro una tecnología y compro una máquina, entonces tengo que cuidar la máquina, pagar por cuidarla. Y al final podré venderla.
pero no es contradicciones. Luego para el tercer examen aprenderemos ese tema de la contradicción, pues lo poco que podamos usar en ingeniería. Entonces los proyectos sin flujos tienen una inversión inicial, tienen unos costos futuros, que son los costos de mantener la máquina, y al final el valor de la venta que hagamos de la tecnología o el valor final de la venta de esa máquina o de esa tecnología será un menor valor del costo del último año. Y aquí vamos a usar algo que se llama una regla de signos, que es para facilitar el análisis de las salidas del dinero, las vamos a trabajar con signo positivo y las entradas las vamos a trabajar con signo negativo. Esto ocurre porque las entradas en este tipo de proyectos, que son proyectos sin flujos o proyectos de costos, son muy pequeñas. Es decir, la entrada de dinero en la evaluación de este proyecto es muy pequeña, solo ocurre al final, y por lo tanto sería menor valor de todo el costo que pago para sostenerla, más no se trata de... Ay, me acabo de acordar yo porque no podía entregar el parcial, pues. Tengo unas personas que todavía no lo han presentado. ¿No? Entonces, en la regla de signos, para facilitar el ejercicio, vamos, como estamos hablando de proyectos de costos, vamos a trabajar los costos mentalmente, aunque ellos signifiquen salida de dinero, los vamos a trabajar con signo positivo. Entonces la pregunta, si estoy haciendo una evaluación de alternativas que son entre ellas que solo me reflejan costos, yo voy a elegir la alternativa que tenga el costo más alto o la alternativa que tenga el costo más bajo. Costo más bajo, ¿no? Costo más bajo, exactamente. Porque resulta que en costos, o sea, acá no es como con el BPN, que elegíamos el BPN más alto. En este caso elegimos el costo más alto, el costo más bajo, perdón. ¿Listo? Entonces, acá el criterio de decisión es de menor costo. Los de menores costos. Y vamos a elegir los de menor costo anual y menor costo presente. Las herramientas que ahora vamos a aprender se llaman CPE, que se llama costo presente equivalente, y CAWE, que se llama costo anual uniforme equivalente. Podemos comparar alternativas entre sí para saber cuál es mejor, porque hay alternativas que son más costosas que otras. Entonces podemos compararlas entre sí, el análisis incremental de una máquina más costosa sobre otra máquina menos costosa y le aplicamos la TIRI. Y también tenemos a los proyectos sin flujos. Lo que vamos a trabajar en este momento son proyectos sin flujos. Y estos proyectos sin flujos no le podemos calcular TIR y VPN porque recuerden que la TIR es la interpolación entre las entradas y las salidas. Y este solo tiene una entradita chiquitica al final. De resto todo es salida de dinero, sale dinero. Entonces a estos proyectos sin flujos pues no les vamos a calcular la TIR y VPN. Entonces, quiero saber hasta acá qué hemos comprendido. ¿Quién me puede decir qué ha comprendido? De a uno, ¿no? De a uno. ¿En serio? ¿Nadie entendió nada? A ver, vamos a hacer una exploración por la sala. Vamos a hacer una exploración por la sala. Laura. Laura Díaz. Dime, profe. De la explicación de los proyectos sin flujos, ¿qué pudiste adherir en ese momento, a aprender en ese momento? A diferencia, pues no sé si entendí bien, pero que a diferencia del tema que habíamos visto antes, ya con los proyectos sin flujos, como que ya no es necesario calcularle
los TIR y VPN, pues por lo mismo, porque son sin flujos. Y que hay como otras formas de medirlos, que son con los CPE y los KW, que el CPE es el costo presente equivalente y el KW es el costo anual uniforme equivalente. Muy bien, listo. Y estos son proyectos de costos. Estos no es como lo que vimos antes, que TIR y VPN, sino ahora es de costos. Y vamos a tener es costos del proyecto. Listo, muy bien, Laurita, gracias. Vamos a ir entonces al libro de Vaca. Fundamentos de Ingeniería Económica de Gabriel Vaca Urbina. Y vamos a ir a la página 130. Sí. Entonces, ¿cómo es? 145. Bueno, acá hace la explicación de los conceptos, la explicación del incremental. 142. Sí. De acuerdo a los signos, donde propone que como es, también el profe Vaca acá nos propone el acuerdo de signos, que como son costos, los trabajamos como valores absolutos. Nos explica los valores de salvamento aquí, que es al final la venta a la máquina. Igual pueden leer este libro que es muy chévere para estudiarlo. Y acá está el ejemplo 4.1. Vamos a trabajar vamos a evaluar Voy a venir a nuestro cuaderno de clase. Buenos días. La semana ya hicimos el parcial 2 y vamos a semana 12. Voy a traer el ejercicio y lo vamos a hacer juntos. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. ¿Quién quiere leer el ejercicio, porfa? Se tienen dos alternativas mutuamente exclusivas para un nuevo proceso de producción. La primera alternativa es semiautomática, con una inversión inicial de 1.500. Los costos de la mano de obra son elevados y ascienden a 3.100 al final del primer año. Se espera que se incrementen 10% al año, siempre respecto del costo obtenido en el año previo. Los costos de mantenido son de 1.600 al año. El equipo se puede vender en 300 al final del periodo de análisis de 5 años. El proceso alternativo, mucho más automatizado, tiene un costo inicial de 6.300, pero los costos de mano de obra son de tan solo 900 al final del primer año y también tendrán incrementos anuales del 10% sobre el valor obtenido en el año previo. Los costos de mantenido son de 2.800 al año. El equipo se puede vender en 1.100 al final de su vida útil de 5 años con un TMAR de 10% anual. Seleccione la mejor alternativa desde el punto de vista económico.
Ok, muchas gracias, María José. Entonces, acá lo que nos están proponiendo es comparar dos alternativas. Una que es como semiautomática, que obviamente es más barata comprarla, pero los costos de mantener y operar esa alternativa son más costosos. Y se compara contra una máquina o una alternativa de solución más automática, que es más costosa comprarla, pero los costos de operación de esa máquina son menores. Entonces, ¿qué hace ahí una empresa? Compro algo más tecnificado, pero es más plata para comprarlo. O compro algo menos tecnificado, pero pago más plata manteniéndolo. O sea, es como evaluar esa decisión. Esa es como la ventaja de estas herramientas. Entonces, yo les he dicho varias veces que estamos en clase o las oportunidades de interacción que tengo con ustedes en cualquier momento, siempre que el orden es lo que nos va a salvar, el orden es lo que lo salva a uno. Entonces, vamos a mantener acá el acuerdo de signos, donde vamos a considerar los costos y salidas del dinero, el signo positivo, y las entradas del dinero como un menor valor del costo y su signo es negativo. ¿Listo? Entonces es como la primero que tenemos que establecer ahora en adelante en nuestra evaluación de aquí para allá. Y cuando les digo que todas las veces que puedo hablar con ustedes, les digo que lo que nos va a salvar es el orden. Es analizar las cosas. Vamos a analizar acá la alternativa semiautomática. Entonces, vamos a poner acá el año, vamos a poner la compra y entonces 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Está 5 años? 5 años, sí. Entonces, ¿qué me dice la semiautomática? Me dice que la primera alternativa es semiautomática con una inversión inicial de 1.500. Incluso pongámosle compra o inversión inicial. Entonces, 1.500. Me dice, los costos de mano de obra son elevados. O sea, acá, costo son elevados. Ascienden a 3.100 al primer año. 3.100 al primer año. Y se espera que se incrementen el 10% del año anterior. Entonces esto por 1 más el 10%. El 10% siempre en respecto al costo anterior del año previo. Los costos de mantenimiento son de 1.600 al año. Costo de mantenimiento. 1.600 al año. No me dice nada de que aumenten o algo, entonces me tienen igual. Y el equipo se puede vender en 300 al final del periodo de análisis de 5 años. Venta del equipo. Entonces, yo no lo vendo en el año 0, no lo vendo en el año 1, no lo vendo en el año 2, no lo vendo en el año 3, no lo vendo en el año 4, lo vendo en el año 5. Estos son títulos de estas columnas. Y acá le pongo total costo de cada año. Entonces, acá sería el conjunto de operaciones. De nuevo, siempre les he dicho que lo que nos salva en INGECO es tener las cosas organizadas. Es lo que nos va a ayudar a que podamos distinguir tantas características de números con los que trabajamos. Entonces, son los costos anuales. Nótese que esta, que es la venta de la máquina, que ocurre al final,
tiene signo negativo, porque es un menor valor de los costos del proyecto. Sí, esto es un proyecto con proyecto incluso del proyecto o de esta. Profe, ¿podría repetir por qué es negativo? No me he equivocado. ¿No? Porque esa venta sería negativa. Solamente porque es menor. No, no por eso, sino que estoy evaluando costos. Entonces todos los costos, Ah, ya, sí, claro. Si es costos, pues eso será negativo, sí. porque no es un costo, es lo contrario, Sí, es menor sí, sí, valor. sí. Como cuando en el otro que estábamos evaluando inversión y pues los costos poníamos negativos. O los retiros. Ahora los costos son positivos. Este es el acuerdo de signos. Lo único que es diferente. Listo, entonces todo este ejercicio se evalúa con una TIMAR del 10%. Entonces, miren qué vamos a hacer. Este se llamaría el valor presente del costo de cada año. Entonces, si este ocurrió en el año 0, ¿cuánto sería el valor presente de él? Los mismos 1.500, ¿no? Porque ocurrieron en ese año. Bien, ahora vamos a hallar el valor presente. Entonces, ¿cómo es el valor presente de algo? ¿Igual a qué? O sea que Igual, yo supongo que todos esos costos van a suceder en un futuro. Sí, señora. Por ejemplo, los 4.700 ocurren en el año 1, porque yo compro la máquina ahora y durante un año tengo que pagar la mano de obra y el mantenimiento de ella. O sea que ocurren en el año 1. Entonces, por ejemplo, estos son en el año 1, 2, 3, 4 y 5. Cada año tengo diferentes costos de operar, cuidar y mantener la máquina. Listo. profe, entonces sería los 4 igual a los 4.700 dividido ¿Sí? entre uno más el 10% ¿Sí? elevado al año. Elevado a la 1. Cierre operación. Listo. Mm, Listo. Y este de acá, lo voy a marcar con otro color. Y este, entonces, ¿cómo se llamaría? La sumatoria de esto. ¿Dónde está sigma, Leonardo? Su merced. Que siempre me dice que no es. Y lo paso, profe, esta sigma. Véalo acá. Esto se llamaría sumatoria de valor presente de costos futuros.
Y este tiene un nombre técnico. Se llamaría también, es que me queda atravesado esto. Es que se puede confundir ahí el concepto, cómo hago, cómo una flechita más diluida, más pequeñita. Se queda ahí que el amarillo es esto amarillo acá. Y esto entonces se llamaría CPE, que significa costo presente equivalente. ¿Listo? O sea que ya tenemos el costo presente equivalente. Ahora, resulta que este costo presente equivalente conceptualmente corresponde a ¿qué? Corresponde como a ¿qué? Como al valor presente de todos los costos de esta alternativa. Decía la sumatoria del valor presente de todos los costos de la alternativa. Y esta sumatoria del valor presente de todos los costos de la alternativa, si yo tengo un presente y yo quiero hallar un costo anual, ¿qué debo hacer? Si yo tengo un valor presente y quiero hallar un costo anual, ¿qué debo hacer? ¿Qué debería hacer? Si tengo un valor presente y quiero hallar una anualidad de ese valor presente, ¿qué debo hacer? Pues hallar su valor final al año, ¿no? No. Multiplicarlo por 12. Ay, 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 no. Ya, profe. Semana 3 de clases. Si tú tenías un presente y querías hallar una cuota de ese presente, ¿qué hacías? Ah, con la formulita, que la fórmula, bueno, la tasa, usando también la tasa, que había que pasar la efectiva anual, y ahí con la formulita de valor futuro. No. El costo anual equivale a una alícuota anual, donde tendríamos Ah, un valor presente, que es este, un beneplazo, que es de 5 años, una tasa, que es el 10%, que de hecho es efectivo anual, y entonces el costo anual, que sería igual a la alícuota anual, sería igual a ¿qué? Pongo mi cuaderno de clases, busco la alícuota, que es igual, o sea, el costo anual va a ser como una alícuota. Entonces sería igual a ¿qué? Sería igual a el valor presente que multiplica a el valor presente que multiplica a 1, 2, 3, 4. 1 más la tasa de interés, lo elevo a las 5 y lo cierro. Lo elevo a las 5
Lo cierro y lo multiplico por la tasa de interés. Y ahí ya hice el numerador. Dividido entre 3 de nuevo. 1 más el 10% y lo elevo al n plazo. Lo cierro. Ya digo menos 1, lo cierro, cierro. 5.663. Y este se llama la alícuota de los costos presentes se llama costo anual uniforme equivalente, que sería CAGUE. Sería como, el CAGUE termina siendo como la alícuota de los costos. ¿Cómo no? Es la alícuota de los costos. Y obviamente, aunque sea alícuota de los costos, voy a elegir la más pequeña. En la comparación de dos alternativas. Listo. Entonces ahora vamos a hacer, ahí ya evaluamos cuál es la alternativa, la semiautomática. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con la alternativa automática. Le doy color todo, y esta es la alternativa automática. Entonces, la característica de la alternativa automática es el proceso alternativo, que es más automatizado, tiene un costo inicial de 6.300. Claro, imagínense, ya se pagan 6.300. Pero los costos de mano de obra son de tan solo 900. También van a incrementarse el 10% del valor anual. Los costos de mantenimiento son de 2.800 al año, pero vale más cuidar una máquina automática. Y al final se puede vender en 1.100. $23.22 contra $21.470. Y vamos a sacarle el CAGUE. CAGUE sería igual a el presente que multiplica. De hecho, voy a traer de acá.
Entonces vamos a hacer un resumen. Tenemos que la semiautomática tiene un CPE 21, tiene un CAWE de 5.664. Y la automática tiene un CPE de 20 y un CAWE de 5.361. ¿Cuál de estas dos elijo? La automática porque tiene menor costo. Muy bien. Entonces, se selecciona a la automática porque tiene menor costo, tanto del presente como del anual, ¿cierto? Y podemos hacer una comparación de las dos alternativas para, digamos, como cuando uno quiere como validar una decisión. No sé, pues sí, para validar, para reafirmar. Profe, una pregunta. Y bueno, en este caso, ambas eran menores en la automática, pero ¿y si solo es una de las dos? ¿Con cuál? Tienen que ser consistentes, no Ah, contradictorias, porque finalmente es ah, un que dice presente, o sea que si ese presente es más pequeño, tiene que darte también la alícuota pequeña. sí, claro, ya, profe, gracias. Ahora podríamos, esto también sirve para comparar como con una alternativa de arrendamiento, arrendamiento a todo costo. Esto se usa mucho donde se paga solo por la máquina y no se compra. Y no se compra ni al final se puede vender, o sea. Y por ejemplo, si tuvieran una alternativa de arrendamiento de 4.800, ¿qué deberían hacer? Chicos, ¿tuvieran una alternativa de arrendamiento, qué deberían hacer? De 4.800, ¿qué deberían hacer? ¿Arrendar o comprar la semiautomática? Arrendar. Arrendar. Es más barato arrendar. Pagar anualidad de 4.800 es más barato que comprar, pagar mano de obra, pagar mantenimiento y vender al final. Es para eso que se usa esto, para tomar esas decisiones. Digamos que esto es ejemplo, ¿no? Esto es ejemplo, pues eso no está en el texto. Listo. Voy a hacer una comparación de las dos alternativas. Voy a tomar los años. Y voy a traer el costo de automática. Y esta es de la automática. Y esta es de la semiautomática.
Entonces, si yo quisiera hacer el incremental, el análisis incremental, ¿sería de quién? ¿Sobre quién? ¿Cuál es más costosa de las dos máquinas? La semi es la más costosa, profe. Bien, entonces sería de la automática menos la semiautomática. O sea, es más costoso comprar la grande, la automática, que la semiautomática. El incremento es de esta menos esta. Pero obviamente si compro una más grande tengo ahorros anuales. Oh, ¿qué dice? Y a esto le puedo sacar ¿qué? Si yo le saco la TIR, esta ya llamaría la TIR. Esta sería la TIR de este incremento. Entonces, TIR del incremento. Entonces, si la TIR me da mayor a la TCO, estaríamos diciendo que cuál es viable, la máquina más costosa o la menos costosa. La más costosa. Ujú. Es viable invertir en la máquina de mayor inversión inicial, que en este caso sería la automática, porque aunque tiene mayor costo de inversión, cada año produce ahorros en el mantenimiento y la mano de obra. Entonces es viable invertir en la de mayor inversión. No sé cómo más decirlo que no sea redundante. Ya sé, es viable adquirir la de mayor inversión. Es viable adquirir. La de mayor inversión. Listo. Me parece que es muy trabajable. ¿Qué piensan ustedes? Profe, yo hubiese hecho lo del análisis incremental de la semiautomática sobre la automática. ¿Me tendría que haber dado que la TIRI es menor al TCO? No, pero si estás haciendo, o sea, si lo hiciéramos al revés, Ajá. no te daría tampoco, te daría la misma TIR porque es igual a los positivos y los negativos. Pero ahí no sería un incremento, sería un decremento. ¿Sí ves? Sí, comprendo. O sea, yo me fijo en cuál es el mayor, pero en la inversión, En ¿cierto? inversión. Solo en la inversión. No en términos de presentes, porque de hecho en términos de presentes ya lo sabes, que es menor la automática. Lo que ocurre es que a veces, y ojalá no les tenga que pasar mucho en la vida, uno tiene que demostrar mucho porque toma una decisión. Entonces, puede ocurrir que está el que lleva la comisión de la máquina más barata y entonces es conocido el dueño, entonces no veas que ese ingeniero o esa ingeniera está comprando más costoso cuando puede comprar más barato. Entonces uno vea, es que yo hago el incremental y reafirmo la decisión. De hecho, es mejor comprar la más costosa. O sea, comprar la más costosa me da ahorros en costos anuales y si a esos ahorros le saco una TIR de ese incremento de la más grande sobre la más pequeña, sí o sí obtengo un resultado mejor.
O sea, son como para refrendar la decisión. Es a lo que nos lleva al proceso. ¿Listo? ¿Qué tal quedamos ahí entonces? ¿Bien? Bueno, ok, chicos. Entonces, hasta ahí nuestra clase de hoy. Este viernes hacemos más ejercicios de este temario. ¿Vale? Listo, profe. Bueno, gracias por su atención y por la participación. Con la bendición de Dios nos veremos el viernes. Pues nos veremos entre comillas. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Chao, Ángela, Vale, gracias. profe, gracias, que estés bien. Chao. Vale, profe, gracias, feliz día. Hasta luego, profe, gracias. Hablamos. Chao, profe, gracias. Chao.